Hola, estimados participantes, bienvenidos nuevamente al curso de competencias gerenciales. Estuvimos revisando un poco el tema de toma de decisiones y decíamos, cada instante de nuestra vida llegamos a tomar decisiones, ¿cierto? Desde qué ropa nos vamos a poner, qué cosa es lo que vamos a comer, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar al trabajo? Entonces, siempre estamos tomando decisiones. Recordemos un poco lo que estuvimos conversando la sesión anterior, ¿no? Tenemos que contar con información, siempre se debe contar con cierta información del tema. Eso va a minimizar el riesgo. Podemos llegar a tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, de certidumbre o de alto riesgo, ¿no? Ahora, también es importante tomar en cuenta de que existen otros grupos de interés. O sea, están los colaboradores, está el directorio, están los proveedores, los clientes. Cada uno de ellos tiene objetivos definidos y nosotros a nivel de la gerencia, a nivel del tomador de decisiones, tenemos que analizar todos esos aspectos para luego llevar pues la mejor solución sobre el tema. Entonces, la toma de decisiones viene a ser un proceso, ¿no? Un proceso que cuenta con varios elementos, ¿recuerdan? Pero básicamente pues está la persona que va a tomar esa decisión, ¿no? El tomador de las decisiones. Debemos contar con los objetivos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Claros, definidos, medibles, que realmente sean retadores y alcanzables a la vez. Después tenemos que empezar a analizar todas las alternativas que tenemos de solución frente a un problema, porque definitivamente va a existir un problema en un determinado momento, desde que falta insumos, ¿no?, para el establecimiento, o de pronto tenemos una carencia de personal, o tal vez no existe una resistencia en el mercado para ingresar con ese nuevo producto, ¿sí? Y luego tenemos que empezar a elegir, a escoger cuál tendría que ser la mejor alternativa, o sea, la alternativa en la cual me va a brindar mayores resultados para la organización, ¿no? Recordemos también de que contamos con información, existe la decisión y luego esto se lleva a la acción, ¿no?, a implementar todo esto. Y por eso es que este subtema es básicamente sobre los términos. ¿Qué términos van a estar relacionados con la toma de decisiones, ¿no? Y pues definitivamente hemos estado mencionando la palabra riesgo, ¿no? Siempre existe lo que se denomina riesgo estratégico, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste eso, no? Al momento de decidir por qué alternativa tomar, entonces tenemos que realmente minimizar ese riesgo. ¿Cuándo lo vamos a minimizar? Cuando pues sepamos las alternativas, con qué alternativas contamos para ello, ¿no? Ustedes aquí en el material pueden observar algunos ejemplos de estos términos que van a estar relacionados básicamente con la toma de decisiones, ¿no? Cuando hablábamos del tema de riesgo estratégico, por ejemplo, el aumento en índice de desempleo y comercio informal. Entonces, ¿cómo estamos analizando nosotros, ¿no?, el entorno en ese momento? Podríamos también ver en la empresa, si esta empresa, pues, cuánto tiempo tiene en el mercado, si hay competidores cercanos, ¿no? Si el producto que estamos ofertando, pues, no tiene de pronto tantas ventajas competitivas como la competencia, ¿no? Tendríamos que ir viendo esos puntos para, ¿no?, tomar pues una decisión acertada sobre el tema. Ahora, otro término que también se relaciona con la parte de la toma de decisiones es básicamente hablar de la contingencia, ¿no? Siempre escuchamos hablar por ahí, ¿tienes un plan de contingencia?, ¿no? Es que posiblemente puede ocurrir algo, pero vamos a estar prevenidos, ¿no?, frente a ello, así que por eso es que es necesario esbozar, ¿no?, algún plan para no tener problemas. Luego, tienen ustedes ahí un ejemplo, ¿qué pasaría con el tema de los cortes prolongados, por ejemplo, de corriente de la zona, ¿no? Si estamos hablando de una fábrica, entonces tendremos que tomar en cuenta ello, ¿no? O la parte de la inseguridad incesante en determinado distrito de la ciudad, ¿sí? Entonces hay lugares en los cuales de pronto pues el tema de los asaltos son muy frecuentes. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la organización? De pronto colocar mayor seguridad,
¿no? Colocar cámaras, ¿no? Entonces, nos va a ayudar todos estos temas para poder luego empezar a llegar a tomar decisiones, ¿no? De adquisición de pronto de mayor seguridad en la organización, ¿no? ¿Qué otros términos se relacionan con el tema de la toma de decisiones? Decíamos definitivamente los objetivos, ¿no? Hablamos de los objetivos y de características, pues tenemos puntualmente que un objetivo va a tener básicamente 5 características, ¿no? Tiene que ser específico, tiene que ser también medible, ¿no? Tiene que ser alcanzable, porque si no nos frustramos, ¿no? Si es que no podemos lograr lo que estamos buscando. También retador, porque si no es retador, pues definitivamente no, va a ser todo rutinario, ¿no? Y de pronto pues ya no va para más, ¿no? Como en las relaciones, de pronto todo está marcha muy bien el primer año, el segundo año, y después ¿qué pasa con los 20, 25, 30, ¿no? O sea, tiene que haber retos siempre. Y luego tenemos la parte de, pues, dado en un tiempo determinado. Ahora, pero hablar de objetivos, pues podemos hablar de diferentes tipos de objetivos. Entonces, hay un objetivo necesariamente global, ¿no? Como por ejemplo promover la parte del derecho, ¿no? De la mujer y del hombre y del niño y de poder disfrutar básicamente, ¿no? De todos los derechos que puedan tener ellos, ¿no? Entonces, esta parte del objetivo que ya abarca, ¿no? Un entorno general de las cosas es necesario, ¿no? Considerar y tomar en cuenta. De igual forma, tenemos que pensar no solamente en aquellos objetivos que van a ser objetivos, ¿no? Generales que involucran otro grupo de interés, sino también hay que considerar lo que vienen a ser los objetivos estratégicos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que mueve a la organización, ¿no? O sea, ¿de qué forma nosotros podemos hacer para, por ejemplo, ¿no? Mejorar el clima organizacional en los próximos 2 años, ¿sí? Si estamos viendo de que quizá existen actitudes negativas en la organización, ¿no? Puede ser que en ese momento, pues, siempre existen el tema de los chismes, ¿no? O las personas que pues no se resisten a la parte de los cambios, que ponen demasiada resistencia a las modificaciones tecnológicas o de cambios de procedimiento. Entonces, empezamos a trabajar la parte de los objetivos estratégicos que tienen que ver necesariamente, ¿no? Con la mejora de la organización y siempre trazar un tiempo, dentro de un tiempo establecido, ¿no? Si pensamos a nivel, decíamos, de los objetivos, pues estamos viendo, ¿no? Subniveles. A nivel estratégico, pues definitivamente está el gerente, los directivos quienes van a poder esbozar este objetivo. Pero también tenemos pues la parte de las tácticas, ¿no? O sea, cómo empezamos a desmenuzar esta estrategia, ¿no? Para poderla aplicar e implementar en la organización. Entonces de ahí empezamos a desarrollar básicamente el objetivo táctico, ¿no? Y si ustedes se fijan en los ejemplos, cómo están redactados, ¿no? De qué forma tienen que estar redactados cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, que habla sobre que los participantes deben adquirir los conocimientos necesarios, ¿no? Sobre, por ejemplo, la parte de los modelos de liderazgo, ¿no? Más efectivos en la organización de alto desempeño, ¿no? Entonces, si ya hemos trazado nosotros en el tema de rendimiento, de mejora del clima organizacional a nivel de un objetivo estratégico, podemos ir desmenuzando este objetivo ya a nivel ya aplicativa, básicamente, ¿no? Ahora, cuando hablamos de tomar una decisión en una organización, mencionábamos, existe un tomador de decisiones, hay un problema determinado que hay que analizarlo definitivamente. Tenemos pues las alternativas que van a estar siempre en función a los objetivos que estamos, ¿no? Desarrollando. Y para lograr ese objetivo tenemos que trabajar, ¿qué cosa? ¿Recuerdan? Tenemos que desarrollar la estrategia. Muy bien, ¿sí? Tenemos que desarrollar la estrategia. Y en este caso, ¿no? Tenemos un ejemplo en el tema de la estrategia, básicamente, ¿no? La disciplina presupuestal, por ejemplo, para lograr la estabilidad económica de un país, ¿no? Entonces,
¿Cómo logramos esta estrategia para poder realmente llevar a la práctica? Tenemos que empezar a desarrollar las actividades, lógicamente nombrar un responsable, ¿no? Puedes empezar a ir trabajando también un cronograma de actividades para hacerle seguimiento, ¿no? Y que realmente la estrategia se pueda cumplir, ¿no? Tomemos nota de que no es empezar a trabajar 10 o 20 estrategias, porque en definitiva, pues entre 2 y 5 estrategias bastaría para poder, ¿no?, llevarla a la práctica todo esto, ¿sí? Tampoco no nos va a servir trabajar pues más de 5 estrategias, porque luego hay que hacerle seguimiento a cada una de ellas, ¿no? Recordemos, o sea, no es simplemente, bueno, aplico esta y pues que siga el curso, ¿no? No es así, o sea, hay que hacerle un seguimiento para ver si es que está funcionando, si es que definitivamente puedo ajustar yo alguna meta, algún indicador, ¿no?, que no estoy llegando a alcanzar, a conseguir. Entonces, no, por eso es que yo no puedo pues empezar a desarrollar más de 5 estrategias, porque no voy a poder lograr controlar todas, ¿no? Ahora, además de ello, existe una diferencia, ¿no?, entre el tema de la meta y el objetivo, ¿sí? Cuando hablábamos nosotros de estas características de un objetivo que muchos autores denominan SMART, ¿no?, en la parte de las siglas, ¿por qué? Porque es S de específico, ¿no?, M de medible, A de alcanzable o ambicioso, también suele trabajarse de esa manera, ¿no?, R de retador, ¿no?, realista, y T dado en un tiempo determinado. Si observan, ¿no?, esta definición realmente abarca no solamente el sentido del objetivo, sino también de la meta, ¿no? Porque cuando hablamos nosotros de la meta, siempre empezamos a relacionar los logros dentro de la medición y dado en un tiempo determinado, ¿sí? Los deportistas, ¿cuál es la meta que tienen ellos, ¿no? O sea, obtener una medalla de oro, ¿sí? O de pronto, si alguien obtuvo la medalla de plata, pues para las siguientes competencias, pues lo que van a buscar es la medalla de oro, ¿cierto? Por ejemplo, en este ejemplo tenemos un instituto de vivienda, ¿no? Tiene, por ejemplo, entre sus metas, ¿no?, entregar 2.000 casas más en el 2016, ¿no? Si empezamos a ponernos, por ejemplo, ¿no?, dentro nuevamente de las empresas familiares, dentro del entorno de las empresas familiares que se dedican a la gastronomía, podemos nosotros empezar a pensar, oye, ¿cuáles son las metas que tenemos para el último trimestre del año? ¿Sí? ¿Cuánto es lo que vamos a producir? ¿Qué nuevo plato vamos a crear? ¿No? ¿Cada cuánto tiempo vamos a cambiar la lista o el menú que tenemos? ¿Sí? Entonces, y que tiene que darse dentro de un tiempo determinado, y definitivamente, cuanto sea cuantitativo, pues esta meta es muchísimo mejor, ¿no?, para poder luego empezar a evaluarla a través de los indicadores, ¿no? Entonces ahí tenemos diferentes tipos de indicadores cuantitativos, cualitativos, de gestión, de eficiencia, de eficacia, que en la medida que uno vaya analizando cada uno de los mismos, pues va a poder ir ajustando y mejorando, ¿no?, esta parte. Ahora, tenemos la meta, ¿no?, que es básicamente pues ver el logro, ¿no?, de lo que hemos planeado en forma cuantitativa y en un tiempo determinado, pero que también tenemos que pues plasmar el objetivo. O sea, el objetivo de la organización o del programa o del proyecto, ¿sí? Entonces, y cada uno de nosotros tiene un objetivo, ¿cierto? Por ejemplo, hemos colocado aquí un caso, ¿no? El programa de pronto de austeridad, ¿sí?, de una empresa, el 2016, por ejemplo, ¿sí?, el cual contempla, ¿no?, eficientar la productividad en un 2% y contar con un ahorro, por ejemplo, del 5%. O si empezamos a pensar en la rentabilidad, ¿cuánto de rentabilidad, ¿no?, queremos conseguir para el último semestre del año? Queremos incrementar la rentabilidad en un 10%,
¿sí? En la sucursal que está al norte del país. Entonces, y es importante definir definitivamente, ¿no? Y esbozar esta parte de puntos específicos y que puedan necesariamente ser constatados luego a través de los indicadores. Ahora, cuando hablamos nosotros de tomar decisiones, es necesario empezar a analizar el entorno, ¿sí? O sea, si no analizamos el entorno, definitivamente estamos totalmente perdidos, ¿no? Entonces, por ahí se pueden preguntar, vaya, ¿y por qué se hundió el Titanic? ¿No? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Por qué se hundió el Titanic? ¿Qué pasó? ¿No? O sea, ¿qué pasó con el Titanic? Aunque algunos, si ustedes buscan por YouTube, por ahí hay noticias en las cuales dice que en realidad no fue el Titanic, sino que fue otro barco que se llamaba Olympus, ¿no? Y que como los ingleses no habían asegurado al Olympus, ¿no? Le pusieron Titanic, ¿sí? Bueno, y al final todo un problema, todo un tema del cobro del seguro y todas esas cosas, ¿no? Que se dieron en ese momento. Pero volviendo al tema, o sea, realmente ¿por qué se hundió este barco? ¿Sí? Entonces existieron muchos factores por medio que pues no se observaron, ¿sí? Y no se tomaron en cuenta básicamente la ruta y el tema de los icebergs en la zona. Entonces hay aspectos, hay factores que pueden ser, ¿no? También analizados de una mejor manera para luego llegar pues a un final feliz, ¿no? Si no tomamos en cuenta ciertos aspectos, de pronto estaríamos, ¿no? Como que caminando así como que a ciegas, ¿no? Es igual, nuevamente, si pensamos de pronto ir a veranear, ¿no? A una playa, y no llevamos el bronceador, el bloqueador, etcétera, entonces ya sabemos lo que nos va a pasar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces hay factores externos que pueden ser para nosotros una oportunidad o una amenaza, ¿sí? Ahora, ¿cómo esa amenaza se puede convertir también en oportunidad? ¿Sí? Y eso depende, ¿no? Depende de cada uno de nosotros, porque ¿qué sucede con la persona que yo recuerdo, un compañero de la universidad que estaba en un puesto del Estado, ¿no? Y él siempre pues anhelaba llegar a ingresar a este puesto, logró estar, ¿no? Un tiempo, pero no fue mucho, ¿no? Y de la noche a la mañana hubo una reorganización, ¿no? De trabajo y lo sacaron despectivamente, ¿sí? Pero pues para él después fue una oportunidad, porque de ahí se mudó de lugar, no se fue a otro sitio, formó una familia, empezó a tener su propia empresa, ¿no? Es una persona independiente. Y entonces, ¿no? Esta amenaza que existió en ese momento se convirtió en oportunidad para él. ¿O qué es lo que puede pasar en el caso de los matrimonios, ¿no? Entonces, necesariamente, si podemos hablar otro tema ya sobre el tema de los matrimonios, extenderíamos pues más del tiempo que tenemos en la sesión, pero algo breve simplemente, ¿no? O sea, muchos dicen, bueno, la forma de divorciarse es casarte, ¿no? O sea, si no te llegas a casar, nunca te llegas a divorciar. Pero hay que ver que definitivamente existen siempre, ¿no? Esas amenazas que podríamos nosotros pensar que lo son, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder transformarlas realmente en oportunidades? Entonces ustedes aprecian en este momento lo que es el FODA, ¿no? Y el FODA es básicamente analizar eso, aquello que está en el entorno externo que se encuentra, ¿no? Fuera de la organización. Entonces hay diferentes tipos de factores, ¿no? O sea, algunos pueden indicar, por ejemplo, que los factores pueden estar relacionados con la parte política, ¿no? Entonces aspectos de cambio de gobierno, ¿no? O lo que puede estar pasando, por ejemplo, en el caso de Venezuela, o lo de Brasil que pasó con Dilma Rousseff, o lo que está sucediendo en este momento con Colombia o en Estados Unidos, ¿no? Entonces hay factores políticos que van a influenciar necesariamente con el tema de la inversión y que van a verse involucrados dependiendo de los sectores, ¿no? Eso también va a tener, ¿no? Consecuencias en función a los sectores en los cuales nos estamos moviendo. Entonces, al exterior de la organización existen aspectos políticos que tenemos que tomar
en consideración. Pero no solamente los aspectos políticos que tienen que ver con las leyes, con las modificaciones tributarias, con los cambios que se puedan estar dando, ¿no? Sino que además de ello tenemos otros aspectos que son económicos, ¿no? Y el tema de la economía tiene que ver con el cambio también en la moneda, ¿no? El valor que tiene el dólar en función de las exportaciones que podamos nosotros estar realizando de pronto, de las importaciones que podamos adquirir, la diferencia de tasas también al momento de solicitar un crédito, ¿no? Pues pueden variar, el nivel inflacionario que tenemos en ese momento, entonces son indicadores económicos que tendríamos que estar atentos, ¿no? Las oportunidades laborales que se dan en un país, ¿no? O sea, qué tipo de inversión requerimos también. Entonces son pues aspectos que hay que considerar. Entonces tenemos los políticos, los económicos, ¿no? Los sociales. Entonces, el tema social parece mentira, pues hay que tomarlo de verdad en consideración porque puede convertirse pues en una amenaza constante. Para eso hay que analizar los aspectos culturales, ¿no? El modo de estilos de vida de las personas, ¿no? José Arellanos tiene un libro pues interesante sobre toda la parte de nuestra cultura peruana y cómo nos comportamos. No es igual una persona que vive en Tacna, el comportamiento de una persona que está en Tumbes o que está en Loreto o que está en Ica, ¿sí? Entonces definitivamente hay que observar a la persona cuál viene a ser las formas de vida, ¿no? Los estilos que tiene de alimentarse, ¿no? De estudio, de vivir, incluso, ¿por qué? Porque eso nos va a ayudar para poder ver también las oportunidades de nuevos negocios, ¿no? Entonces, las creencias, la religión, la ideología, el poder saber entender a la persona. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Tratar a una persona o hablar, podemos hablar todos, hablamos el castellano, pero es bueno, ¿no? Fijarnos cuáles son esas costumbres que tienen las personas de determinadas zonas de nuestro país, ¿no? Entonces, de pronto ustedes van a alguna de las regiones y les sirven un plato de comida y si ustedes lo dejan, ¿cómo se van a sentir la otra persona? O sea, no van a pensar que de pronto quizá no les cae bien o ustedes no comen tanto, ¿no? Sino van a decir, bueno, me está despreciando, ¿no? Porque no va a querer comer y va a terminar el plato, ¿no? Entonces, hay que conocer siempre aquellas características que los diferencian a las personas culturales, sociales, ¿no? De creencias, para poderlas también analizar y poder ir viendo, ¿no? Cómo llegamos mejor al cliente, ¿no? Además del tema social, que es muy importante, ¿no? Y esto varía en el tema de también de diferentes condiciones y nacionalidades, ¿no? Las costumbres que se pueden dar, ¿no? Incluso hasta el saludo, ¿no? O sea, en lugares como en Brasil, por ejemplo, el saludo son 2 besos, ¿no? Uno en cada mejilla, ¿no? Entonces, y son más afectuosos de pronto que en otros lugares, ¿no? En otros lugares tan solo es una venia, ¿no? Entonces, es necesario conocer estas características, estos aspectos sociales para poder también, ¿no? Llegar de mejor manera y comunicarnos mejor con las personas. No tenemos solamente los aspectos políticos, económicos, sociales, sino también legales. Los legales, si bien es cierto, tienen una relación muy cercana con la parte política, ¿no? Porque de acuerdo a el gobierno en el cual está dirigiendo una nación, pues se van a dar ciertas directrices, ¿no? Que van a encaminar a una modificación normativa, posiblemente, ¿no? En función también al objetivo que tiene, ¿no? Ese gobierno. Entonces está muy marcada, está muy relacionada el aspecto pues, político con la parte legal. En el tema social también es necesario ver el factor demográfico, ¿no? Entonces, las oportunidades también de trabajo que se tienen, si hay mayores oportunidades para el caso de los hombres o de las mujeres, las edades, ¿no? Es también, ¿no? Interesante observar en este punto, en la parte de los indicadores. Además del tema de lo social, también están los aspectos tecnológicos, que también son factores externos, ¿no? Hoy en día existe una exigencia definitivamente del conocimiento tecnológico de todas las profesiones
deben estar en contacto con ello por los avances, y eso va a ayudar y facilita también mejorar el servicio en la organización. Y otro factor externo necesario pues es la parte ecológica, ¿no? En los últimos tiempos se habla mucho de pues cómo hacemos para pues, mejorar el lugar donde estamos y todos habitamos aquí, ¿no? En este mundo. Hasta está una de las cartas del Papa Francisco, ¿no? Hablando pues que esta casa es de todos y que tenemos que cuidarlo realmente, ¿no? Y pues de qué manera también ciertas acciones de nosotros hace de que todo esto no se pueda distorsionar, así que el factor ecológico es necesario tomarlo en cuenta. Esto lo tenemos que hacer en forma personal, porque se puede trabajar un FODA personal y también un FODA a nivel de organización, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de poder pues, ver el espectáculo del Circo Soleil, ¿no? Estuvo en Lima también, ¿no? Hace un tiempo, y realmente es fascinante, ¿no? Verlo en vivo. También lo podemos apreciar a través del cable, y que realmente ellos analizaron todos estos factores, ¿no? De factores externos e internos que tenían para poder tener este modelo de negocio totalmente diferente, ¿no? Entonces, hoy en día, pues existe pues realmente asociaciones, ¿no? A favor de los animales, por lo tanto, ya circos con animales no estamos nosotros viendo, ¿no? Entonces, esta forma de presentación que tienen ellos teatral, y en la cual, ¿no? Combina la parte de la música, de la danza, de la acrobacia, realmente captura al espectador, ¿no? Entonces, el modelo del Circo Soleil, ¿no? Es un modelo totalmente innovador, diferente, y que pues ha tenido que analizar toda la parte de los factores externos para poder aprovechar cada uno de ellos, ¿no? Y por otro lado es los factores internos, y esos factores internos básicamente están trabajados en función en una organización a través de la cadena de valor, ¿no? Ustedes dirán, y vaya, ¿y qué es la cadena de valor? Pues van a ser todas las actividades que tenemos en nuestra organización y que tienen, ¿no? Una relación entre sí. Recordemos que la organización pues debe verse desde el punto de vista sistémico, ¿no? Van a estar relacionadas o deben estar relacionadas todas las áreas. Pensemos, por ejemplo, en una empresa de comercialización. Entonces, cuando hablamos de una empresa de comercialización, podemos nosotros pensar, ¿no? En la cadena de valor de esta empresa. Y por ahí vamos a distinguir actividades principales, ¿no? Y actividades secundarias. En una empresa de comercialización, las actividades principales, ¿cuáles van a ser? ¿Sí? ¿Recuerdan? Pues será las ventas, ¿no? Las compras, la atención al cliente, el servicio postventa, ¿no? Podemos nombrarlas como las principales. Y las secundarias, pues tendremos recursos humanos, estará la parte tecnológica de sistemas, contabilidad, administración, logística, ¿sí? Ahora, esbozando ya la cadena de valor, vamos a empezar a trabajar esta parte a nivel de procesos y tenemos que ir viendo, ¿no? ¿Qué departamentos nos ofrecen calidad, innovación, eficiencia y respuesta rápida al cliente? Si hacemos todo esto, entonces todo ello va a ser nuestras fortalezas. Si carecemos de ello, pues son nuestras debilidades, hay que empezar a trabajarlas. Y cuando nosotros empezamos a esbozar esta parte del FODA, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es hacer un listado de todos los factores externos, ¿no? E internos que tenemos, para luego, ¿no? Empezar a trabajar básicamente las estrategias, ¿no? Entonces, en el tema de estrategias es importante porque con ellas vamos a luego, ¿no? Alcanzar ya la parte del objetivo. Pero esto, ¿en torno a qué? Porque hay que tener un norte, ¿no? Esto va a estar dado en función a saber cuál es la razón de ser de la empresa. Entonces, no podemos tomar una decisión adecuada si es que no sabemos realmente, primero, qué es lo que somos, ¿no? ¿Qué hacemos como organización?
cuáles son nuestras raíces, nuestros fundamentos. Entonces, por eso va, ¿no?, la importancia de siempre tener en cuenta lo que viene a ser la misión, ¿sí? La razón de ser la organización, que eso es primordial. Entonces, ahí tenemos que partir definitivamente, porque si nosotros no sabemos por qué estamos, ¿no?, en el sector, para qué, para quiénes estamos, ¿no?, trabajando, definitivamente no vamos a avanzar mucho, ¿sí? Y luego tendremos que empezar a priorizar, ¿no? Hablábamos del tema de las alternativas y definitivamente tenemos que empezar a efectuar la priorización de estas alternativas que son necesarias al final para poder llegar a tomar una decisión. ¿En función a qué? En función a una necesidad, ¿no? O sea, siempre pues empieza a tomar las decisiones que están relacionadas con aquella carencia que podamos tener en un momento. Y de ahí también lo podemos enganchar con el tema de motivación que estuvimos nosotros también, ¿no?, conversando en una sesión anterior, ¿no? Entonces, por ello es necesario que la organización para la toma de decisiones cuente con lo que viene a ser con un plan estratégico, ¿no? Entonces, en este plan estratégico que va a estar esbozada la misión, la visión, los objetivos, ¿no?, las actividades, los responsables, para poder justamente luego aplicar todo este plan estratégico, ¿no?, ya un plan táctico en el tema de acción, ¿no?, para luego estar pues viendo los resultados de esa decisión. Entonces, la toma de decisiones es un proceso. En la medida que uno pueda darse cuenta de todos los factores que tenemos y tomarlos como oportunidades, ¿no?, e ir viendo de qué manera esa amenaza que está por ahí se convierte, pues se cambia a través de una estrategia, y cómo también podemos implementar o innovar en la organización, vamos a obtener mejores resultados. Bien, los esperamos con mucho gusto la próxima sesión. No faltes. Gracias.